Angela Merkel es la política más importante en los últimos años, era la líder más importante de toda Europa y marcaba la dirección de toda la unión del continente. Así que en este video veremos todo el legado que dejó la mujer más importante de los últimos años y todas las acciones que hizo por Europa. Sin más que decir, comenzamos. Angela Merkel llegó al cargo de canciller de Alemania en 2005. Estamos hablando de los líderes democráticos con más años en servicio en el cargo, 16 años. Durante su carrera como canciller alemana, Merkel se ha reunido con 4 presidentes estadounidenses diferentes, mientras que ella sola fue canciller durante estos 4 mandatos. Dentro de Alemania solo ha habido otro político quien ha durado tanto tiempo como canciller, Helmut Kohl, quien salió en 1998. Pero la verdad es que la popularidad de Angela Merkel es envidiable. Un impresionante 76% de los alemanes todavía confían en ella, a pesar que ha estado durante mucho tiempo bajo el cargo de canciller. Y según todas las encuestas, ella es la líder mundial mejor valorada de todo el mundo. En otras palabras, no importa te guste o no Angela Merkel, una cosa es segura, nuestros hijos van a estudiarla en su libro de historia en los próximos años. Sin embargo, a pesar que Merkel era muy querida, su partido político no lo era. Merkel no ha tenido éxito en lograr que su sucesor gane de nuevo las elecciones, y es que los alemanes no están completamente decepcionados de ella, pero parece que han tenido suficiente de la democracia cristiana. Para entender el legado político de Merkel tenemos que entender el legado que dejó antes de ella el antiguo canciller. Estamos hablando del socialdemócrata Gerhard Schröder. Schröder fue canciller de Alemania y desde entonces ha trabajado para el gas ruso, la empresa gigante Gazprom. Para muchos alemanes este personaje fue un pésimo político y actualmente trabaja para la gigante Gazprom de la mano de Putin. Gerhard había hecho una reforma laboral a lo largo de su tiempo como líder político para sacar a Alemania de una crisis en el ambiente laboral, debido a que tenía alrededor del 8% de la población bajo la línea del desempleo, llevando a cabo acciones para mantener privatizadas muchas empresas y tomar medidas para tener un capitalismo sin control, algo que no le pareció a la población alemana, y fue cuando en 2005 perdió su trabajo y Merkel tomó el control de Alemania. Merkel llegó al poder con picos de desempleo y tenía que salvar a Alemania de decisiones del antiguo gobierno, y con una agenda de 5 años para poder levantar el poderío económico alemán. Piénsalo de esta manera, las reformas no funcionaban de inmediato. Alemania es un país mundialmente conocido por ser líder global con sus empresas en nichos de mercado, desde empresas gigantes como Volkswagen o Bosch, hasta empresas medianas que trabajan para las gigantes transnacionales. Y esto es uno de los factores por los cuales Alemania pudo soportar la crisis mundial del año 2008. De hecho, otra de las grandes apuestas de Merkel fue la política energética. Desde la década de 1980, Alemania había sido uno de los países más antinucleares del mundo. De hecho, el canciller Gerhard Schröder, un buen izquierdista, quiso cerrar todos los reactores nucleares, pero no pudo tener el voto del Senado. Además, cuando Merkel llegó al poder, se mantuvo firme con su idea de la energía nuclear y de mantenerla en Alemania. Pero ciertos acontecimientos mundiales como el accidente de Fukushima en Japón hicieron que Merkel tomara decisiones para desconectar todos los reactores nucleares de Alemania, y lo ha logrado al parecer. Para el año 2009, cuando sucedió el accidente en Japón, Alemania tenía alrededor de 17 reactores nucleares que alimentaban al país. Hoy, 2022, solamente quedan 3 reactores nucleares que serán desconectados a lo largo del año para pasar a la energía eólica y solar. Por un lado, el abandono de la energía nuclear a Alemania ha hecho que queme todavía más carbón y que sea dependiente del gas natural ruso. Muchas personas definen a estos movimientos como un tipo de populismo silencioso debido a la política energética alemana. Y la verdad, esto es un poco cierto. Merkel siempre ha sido honesta y nunca ha hecho grandes discursos apasionados, pero en ciertos casos ha dejado guiarse por las encuestas de opinión más que por los datos. Afortunadamente para Merkel, las consecuencias de su política energética no serán bajo su cargo, sino bajo el cargo de su sucesor. Un punto muy importante para entender bien a Merkel es entender un concepto muy importante: el capital político. El capital político es la credibilidad que tiene un líder frente a sus oponentes. Esta credibilidad se puede invertir para tomar más decisiones o para persuadir a otros políticos para llegar a acuerdos. Para tomar un ejemplo de esto, la toma de decisiones entre el pueblo y el gobierno se ha notado mucho para Alemania. Casi no entró en la crisis, por ejemplo, en el 2011. España tenía el 26% de su población sin empleo, pero Alemania solamente tenía al 2.4%. Con esto, Alemania es un
canciller Angela Merkel tomaron la decisión de prestar dinero a países durante la eurocrisis del 2011, más concretamente a España, Grecia y Portugal, con una baja tasa de interés, haciendo que la influencia de Angela Merkel creciera mucho en estos países. Todo esto con la decisión de que los países no gastaran de más y pagaran la deuda en tiempo y forma. Esto hizo que Angela Merkel influyera mucho para el gobierno español. Esto hizo que se diera la idea de albergar los Juegos Olímpicos en 2020 en Madrid, además de diferentes acciones para hacer conciencia al sur de Europa. Aquí podemos darnos cuenta que Angela Merkel fue la verdadera líder no solo de Alemania, sino también de Europa durante la eurocrisis del 2011. Y no fue la única crisis liderada por ella. Angela Merkel tomó el liderato de Europa al aceptar a más de 10.000 refugiados sirios en 2016. En este caso, Merkel tuvo que enfrentarse a todos los países más orientales de la Unión Europea, pero también dentro de Alemania se enfrentó con muchos sectores que no estaban de acuerdo en aceptar a los refugiados. Incluso fue criticada por su propio partido político. Y es que la verdad, piénsalo, estamos hablando de miles de refugiados que necesitan ser alimentados, les dieron una casa y les enseñaron el idioma para que puedan integrarse a la sociedad. Pero aunque muchos dicen que esto fue una crisis muy fuerte en toda Europa, la verdad, la crisis más fuerte que tuvo que hacerle frente a Angela Merkel fue la crisis del coronavirus. La verdad, si miramos los números de Alemania, verás que no son particularmente malos, pero tampoco son particularmente buenos. Hay otros países como Taiwán o Corea del Sur que lo han hecho mucho mejor. Sin embargo, en un momento en que casi ningún líder de Europa daba la talla, Merkel parecía ser la única que tenía una estrategia clara. Y la verdad, ella fue una de las pocas políticas en el mundo que daba con honestidad todas las noticias. Cuando tenía que dar una noticia mala, ella la daba sin importar nada. Todo esto le creó una personalidad envidiable y un estilo muy fuerte de liderazgo, y eso hizo precisamente que fuera más notable en el mundo. Pero la verdad, no todo lo que hizo Angela Merkel era bueno. De hecho, no se sabe a ciencia cierta qué plan tenía para el pueblo alemán. Dentro de todo su tiempo en el poder, debió hacer cambios muy drásticos. Por ejemplo, al inicio de su mandato, ella quería mantener las plantas nucleares, pero después quiso quitarlas después del accidente de Fukushima en Japón. En pocas palabras, no te podemos negar que Merkel ha tenido carisma con la gente, pero en sí no se siente un plan claro que debían seguir todo el gobierno alemán. Pero la pregunta que te quiero hacer a ti es, ¿tú crees que el legado de Angela Merkel fue bueno? ¿Cómo crees que será un futuro para Alemania sin ella? ¿Y crees que Alemania siga siendo en los próximos años la mayor potencia europea? Déjame tu opinión aquí abajo en los comentarios. Hasta aquí el nuevo video de hoy. Dale like si te gustó y suscríbete para seguir viendo más videos como este. Y muchas gracias por ver este video.